Pensamiento del día, jueves 17 de abril. Realizar gestos de servicio. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. ¿Sabes cuándo aparece en el Evangelio esta frase? La escribe el evangelista Juan antes de que Jesús se disponga a lavar los pies a sus discípulos y se prepare para su pasión. En los últimos momentos que vive con los suyos, Jesús manifiesta de una manera suprema y más explícita el amor que desde siempre sentía por ellos. La palabra hasta el extremo significan hasta el final de su vida, hasta el último aliento. Pero también indican la idea de la perfección. Quieren decir, los amó completamente, totalmente. ¿No percibes en esta frase el estilo de vida de Cristo, su modo de amar? Estas palabras contienen la tenacidad del amor de un Dios y la dulzura del afecto de un hermano. Puesto que Cristo está en nosotros, también los cristianos podemos amar así. ¿Cuántas veces has empezado a interesarte por alguien a quien después has abandonado y has acallado tu conciencia con mil excusas? ¿Cuántas acciones has comenzado con entusiasmo y luego no las has continuado al encontrar dificultades que te parecían superiores a tus fuerzas? La lección que Jesús te da hoy es esta. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Haz tú también lo mismo. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de abril de 1979. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.